Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación. Permítanme un poco para acomodarme yo también con el tema. El tema de hoy se llama Aprendiendo a obedecer la gran comisión. Aprendiendo a obedecer la gran comisión. Perdón, voy a acomodar esto también porque patinan las cosas. Bien, todos sabemos y ubicamos perfectamente los versículos que nos hablan acerca de la gran comisión, ¿verdad? ¿En qué evangelio se encuentra? Mateo, capítulo 28, ya que sepan el capítulo, hermanos, son los últimos versos, ¿verdad? Del 18 en adelante o del 16 en adelante. Porque también se pueden tomar estos textos. Pero también hay otro, ¿verdad?, que habla acerca de la gran comisión y que también acompaña muy bien a este pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo número 8. Cuando dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que imaginen la siguiente escena, hermanos. Que, bueno, yo a veces utilizo, ¿verdad?, este tipo de ilustraciones precisamente para introducirnos, ¿verdad?, y comprender, no en base a esta ilustración, sino en base a la palabra de Dios, pero comprender un poco acerca de lo que es la intención del tema. Quiero que imaginen la siguiente escena. Hay un matrimonio que tiene un bebé enfermo. Este presenta altas temperaturas. En periodos pareciera que le falta la respiración y no quiere aceptar alimentos. Así que deciden llevarlo al médico. Se dan a la tarea de buscar en el directorio y sus ojos localizan a un médico pediatra, pero este se encuentra en el pueblo vecino, a unos 30 kilómetros de donde se encuentran. Así que deciden buscar otro más cercano y localizan a un médico que está a solo 2 cuadras de donde viven. Al llegar al domicilio no encuentran ningún consultorio, sin embargo deciden tocar la puerta. Una dama les recibe y ellos preguntan: ¿aquí hay un médico? La mujer afirma, un poco dudosa, diciendo: sí, es mi esposo. Los padres dicen: quisiéramos una consulta. A lo que la mujer responde: mi esposo en este momento no se encuentra, está en la morgue, es médico forense. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina forense o un médico forense y un médico pediatra? Podemos preguntarnos, ¿verdad? Creo que en realidad conocemos los términos, ¿verdad? Uno revisa muertos. Uno revisa muertos. ¿Y el pediatra? Niños. Niños, pero gente viva. La respuesta es muy simple. Uno trabaja con muertos y el otro trabaja con vivos. Yo creo que si estuviésemos en ese dilema, ¿verdad?, pues optaríamos por el que tiene experiencia y sus conocimientos están enfocados en los vivos. La diferencia es cómo también aplican sus conocimientos. La medicina forense aplica sus conocimientos para resolver crímenes y dar asistencia a jueces. En cambio, la medicina pediátrica aplica sus conocimientos en niños para prevenir, diagnosticar, emitir un pronóstico de tratamiento de acuerdo a la enfermedad o lesiones físicas en favor de restaurar integralmente la salud. Sí hay una gran diferencia, aunque podemos decir que ambos son médicos, en cuanto a la aplicación del conocimiento. Y hermanos, creo que nuestra función como creyentes es para los vivos. ¿Y qué hemos aprendido? Hemos aprendido del Evangelio. La gran comisión, hermanos, es una porción que nos habla de etapas en las cuales debemos nosotros discernir, porque no estamos nosotros como las personas que apenas vamos a recibir la gran comisión, que todavía no hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero estamos en esa etapa, ¿o sí? ¿Hay alguien aquí en la etapa todavía de no conocer al Señor Jesucristo como su Salvador? No.
La gran comisión, ¿verdad? Empieza, dice, toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. El proceso es, precisamente, mostrarles el Evangelio, pero también el hacer discípulos. En esta etapa quizás estemos, ¿verdad?, todos, porque también es una situación de que el discipulado también no tiene un término específico. Seguimos siendo discípulos de Cristo. Pero sin embargo, el nivel de conocimiento, ya hemos quizás nosotros pasado las etapas, vamos a decirlo, más elementales, en cuanto a las doctrinas básicas. E incluso nuestra experiencia como cristiano ya va más allá con respecto a formar carácter. Pero también después ahí la Gran Comisión dice, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya pasamos todos también esa etapa porque hemos dado ese paso de obediencia en el cual, de forma externa, estamos mostrando nuestra fe interna, pero también estamos testificando, ¿verdad?, a nivel, vamos a decirlo así, público, el hecho de considerar a nuestro Señor Jesucristo no solo como nuestro Salvador, sino también como el Señor de nuestras vidas. Y entonces tiene, ¿verdad?, otro mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Ok? Mandato. Y por último, una promesa. Así que podemos nosotros, de diferentes formas, tratando sobre este tema de la Gran Comisión, se puede hacer un esquema de diferentes formas. En algún momento yo hablé acerca de los absolutos de Dios o los todos de Dios. Porque ahí precisamente vemos esta palabra de forma repetitiva. Nadie se sale precisamente de la Gran Comisión en relación a poder esquivar nuestra responsabilidad. Pero esta tarde lo vamos a nosotros a desarrollar de la siguiente forma. Una autoridad, 3 mandatos y una promesa. Ahora, hermanos, todos sabemos que la muerte es inevitable. Es algo que tenemos, es algo con lo que tenemos que lidiar en algún momento de nuestra vida, porque llegará a su término. De hecho, hermanos, es un tema que de forma recurrente escuchamos. No sé si se ha puesto a pensar con respecto a eso. ¿Cuántas malas noticias escuchamos durante el día en comparación con buenas noticias en los noticieros? Realmente hay una proporción bastante, ¿verdad?, significativa. Casi todas son malas. Vemos muerte por todos lados. Y eso estamos hablando de los que aquellos, que los noticieros, ¿verdad?, han considerado como parte de una nota, pero en realidad, ¿verdad?, los hospitales, los enfermos, los niños, en accidentes, en realidad hay muchos muertos. Se considera que a nivel mundial quizás estemos dentro de una estadística entre 18 y 20 muertos por minuto. Ahora, claro que en proporciones diferentes, ¿verdad?, en diferentes países dependiendo de sus problemáticas. Pero hermanos, ya sea por enfermos, por guerras, por accidentes, la gente ha dado su último aliento. También en una cama de hospital o quizás en la propia, en el interior de su recámara. No importa las circunstancias, sin embargo, tendremos en algún momento que dejar este equipaje, ¿no?, este cuerpo. Entonces el tema central es, ¿cuál es el propósito de tu existencia como creyente? ¿Cuál es el propósito de existencia como creyente? Porque, hermanos, va a llegar la muerte y sería muy lamentable llegar, ¿verdad?, a ese punto en el cual todavía con un poco de conciencia digamos, bueno, nunca supe cuál era el propósito de mi vida. Ahora, más exactamente, Dios tiene un propósito para nuestra vida como creyentes, un propósito en el cual no podemos eludir, en el cual podemos decir, tanto es para este joven que estudió ingeniería, para esta mujer que estudió medicina, para este pastor, ¿verdad?, para quizás a lo mejor este obrero, que todos ellos siendo cristianos y que tienen propósitos personales diferentes, expectativas, ¿verdad?, personales diferentes, pero sin embargo, como creyentes, Dios nos da un propósito en común. Un propósito en común. Vayamos a Mateo capítulo número 28.
Versículo número 18 al 20. Léanlo conmigo, por favor, ese pasaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aunque nos vamos a basar en este pasaje, quiero que también lean Hechos capítulo 1, versículo número 8, como lo había citado. Vayan a este pasaje sin perder Mateo 28. Y Hechos 1.8 nos habla en el punto exacto, precisamente, donde nuestro Señor Jesucristo es llevado al cielo y en las nubes. El versículo número 8 dice así, y leanlo también conmigo en voz alta: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a considerar lo siguiente, hermanos. En Mateo capítulo número 28, los discípulos apenas habían pasado por un tiempo, unos días, que bien podemos decir cerca de 40 días, porque a los 40 días nuestro Señor Jesucristo asciende. Pero esos días, en realidad, hermanos, ese mes, o pasadito de un mes, los discípulos, los apóstoles, habían pasado por una situación de crisis de todo tipo, emocional, porque habían perdido a su Señor. Recuerden que en el momento que Jesucristo está en la cruz, ¿verdad? Ya para esto los apóstoles le habían abandonado, solamente lo veían de lejos, Pedro le había negado, y posteriormente, como podemos ver, su ánimo estaba decaído. Las mujeres habían ido a la tumba con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús, porque era la forma en la cual ellos preparaban a un muerto querido por ellas. No esperaban encontrar la tumba vacía. Y también posteriormente vemos que Pedro, ¿verdad?, Juan corren al sepulcro y iban dudosos y temerosos, y en realidad les costaba trabajo creer lo que las mujeres les habían dicho, que habían visto a Jesús resucitado. En el camino a Emaús vemos otros dos discípulos que también dudaban y que decían: es que nosotros pensábamos que este habría ser el que habría de restaurar a Israel. Y Jesucristo se aparece, ¿verdad?, entre ellos y se manifiesta, y entonces ellos regresan corriendo. Podemos ver procesos de mucha duda. Ahora, hermanos, la situación no es fácil. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque ellos todavía conservaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, necesitaban precisamente esa evidencia milagrosa del poder de Cristo al resucitar de los muertos. Se aparece a ellos y entonces ellos toman nuevo ánimo, pero Jesucristo les dice: todavía no vayan, esperen hasta que yo les llame. Y entonces los lleva a un monte, les habla en Galilea y reciben la gran comisión. Pero les dice: todavía esperen más hasta que reciban el Espíritu Santo. Este ocurre, ¿verdad?, en el Pentecostés, donde será la primera predicación en donde el llamamiento y el fruto es masivo. 3,000 o más personas aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora, piensen en esto. Si ustedes ven este mandato y nos ponemos a analizar qué es lo que se requiere, y que en realidad, hermanos, no hemos sido llevados al extremo de poder ser testigos en una persecución, testigos de Cristo en una persecución, a través de poder exponer nuestra vida para que nuestra fe, ¿verdad?, sea probada. En realidad, ninguno de nosotros hemos llegado a ese punto. Ahora observen lo que dice en Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo número 9. Este pasaje habla acerca de Saulo, ¿verdad?, cómo persigue la iglesia. Pero recuerden lo que dice en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8. Y me seréis testigos, ¿en dónde?
Jerusalén. ¿En dónde más? Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El Evangelio de forma progresiva y poderosa se iba internando en esas regiones. Después de que Saulo, ¿verdad?, se le aparece el Señor Jesucristo, las iglesias en realidad respiraron un poco porque ya no supieron de Saulo de Tarso por lo menos 2 años, porque él va a Arabia. La iglesia no quiso en un principio recibirle porque le tenían miedo. Imaginen ustedes un enemigo del cual, ¿verdad?, nos llega a causar temor y de repente llega a la iglesia o llega al templo. Ustedes no saben que ese hombre, que es un enemigo férreo, donde arrastra, ¿verdad?, hasta los tribunales a los cristianos, donde tiene facultades y cartas de los fariseos incluso de llevarlos a juicio, y si presenta resistencia hasta matarlo, y de repente llega este hombre, ¿verdad?, a una sinagoga, piensen que llegará a una iglesia un enemigo de esa misma magnitud, y ustedes lo reconocen, pues no tan fácil podemos decir que viene con buenas intenciones, ¿sí? No tan fácil se le recibe. Pablo en su conversión tuvo que batallar, ahora con el rechazo de ambas partes, el rechazo de los fariseos y el rechazo quizás en un principio de la iglesia. Para esto interviene también Bernabé, que es un personaje importante en la vida de Saulo. Pero el versículo 31 del capítulo número 9 dice así: entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz. ¿En qué regiones, hermanos? Léanlo. Por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Observan esto? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando precisamente en Hechos 1:8 está mandando de que sean testigos, la gente va en obediencia a este mandato de ir, y hay iglesias ya dispersas por toda Judea, Galilea y Samaria? Porque si vemos el versículo 31, habla de forma plural, habla de iglesias, no una sola iglesia, es decir, había congregaciones de creyentes ya. Y algo particularmente importante, y eran edificadas. ¿Qué tiene que ver con esto con Mateo 28? Cuando dice, que hay que enseñarles todas las cosas que Jesucristo os ha mandado. Es decir, ya hay una edificación, ya hay una enseñanza. Y después, ¿qué produjo eso en el corazón de las personas? Andando en el temor del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias, hermanos, en todo tiempo necesitamos fortaleza. ¿Para qué? Para enfrentar la oposición. Para enfrentar la oposición. Ahora, regresando a Mateo capítulo número 28, vamos entonces a ver por qué debemos nosotros precisamente ser testigos, fortalecidos y edificados y andando en el temor del Señor. Nuevamente dice el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Identificamos, hermanos, primeramente la autoridad que le ha sido delegada a nuestro Señor Jesucristo, no que se haya perdido, sino que ya en este momento, estando a la diestra del Padre, o quien iba a estar a la diestra del Padre, por los méritos, ¿verdad?, en la cruz, no queda una justificación para nosotros los creyentes para decir que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Jesús mismo afirma que Él tiene toda esta autoridad. Es una autoridad universal, porque dice que es dada en el cielo y en la tierra. Ni aun los ángeles, ni ninguna, vamos a decirlo así, en todo el universo, la creación misma, puede valer una autoridad de esta magnitud, una autoridad sin limitación o restricción. Sobre todo el ámbito de la creación, no hay nadie que pueda oponerse a su voluntad en cuanto a la comisión. Si eres hijo de Dios, no le puedes decir esto no es para mí. No le puedes decir eso. Porque somos esclavos del Señor y entonces tenemos que cumplir precisamente esa comisión. Y Jesús, hermano, ha delegado esa responsabilidad en los hombros de la iglesia.
y podemos decir particularmente en cada creyente, no se trata de una invitación, no se trata de una opción, en realidad es una exigencia de Cristo. Entonces podemos ver que en realidad es un propósito común para todo creyente. La palabra ahí, oír, como dice ahí el versículo número 19, por tanto, ir, es decir, porque yo tengo la autoridad para mandar, entonces ahora por tanto ustedes deben de ir, oír. En nuestra gramática aparece como un verbo imperativo y solamente se puede conjugar en el tiempo presente, porque el tiempo imperativo es una orden, ve. Se puede conjugar en el tiempo presente, no se puede decir en el tiempo pasado. Es decir, para nosotros es una realidad. Porque la orden no se puede posponer. Ahora, en el original, en el griego, es un verbo aoristo activo. A veces, ¿verdad?, en nuestro español, el verbo aoristo no se puede traducir de una forma muy fácil, pero en el griego existe. ¿Qué quiere decir? Precisamente es una acción que está en el presente, pero tiene un seguimiento continuo. De hecho, algunos traductores dicen que la palabra es ir, que da la idea de que como si fuésemos caminando a través de un camino o caminando a través de la vida. Es decir, es algo que no podemos dejar de hacer. En un momento dado usted puede decir, bueno, yo prediqué a 2 o 3 personas, creo que es mi tiempo de descanso, y quizás pasen semanas o años y jamás lo vuelva a hacer. No se trata de eso. Se trata precisamente de una situación en que debemos en cada oportunidad predicar. Se trata de una o de otra forma, ¿verdad?, de una comisión que no podemos eludir. Ahora, hermanos, usted y yo somos un discípulo de Cristo. Y mientras usted siga caminando en este mundo, usted debe de ser testigo. Así que Mateo 28 y Hechos capítulo 1, versículo 8, parece ser una extensión de la Gran Comisión. El Evangelio se extendió por todo el mundo de forma progresiva. Lo vimos en Hechos capítulo número 9, que las iglesias estaban en paz. Ahora la pregunta, ¿esa paz perduró por mucho tiempo? Si ustedes conocen parte de la historia de la iglesia, no fue por mucho tiempo. Piensen en esto, hermanos. En que si nos pudiésemos poner nosotros en los zapatos de los primeros discípulos y que se nos ha otorgado una comisión y que vemos con fortaleza cómo las iglesias iban creciendo, ¿verdad? Y entonces esas iglesias se fortalecían y estaban en el temor del Señor. También en esa medida crecía la oposición de los judíos y empezaba a crecer la oposición del Imperio Romano porque los empezó a considerar peligrosos. A partir del primer siglo hasta quizás, ¿verdad?, vamos a decirlo así, el año 300, un poquito más, donde aparece Constantino, hubo por lo menos 10 emperadores romanos que en mayor o menor proporción fueron enemigos del cristiano de ese tiempo. La barbarie se extendió hacia las regiones más cercanas, primeramente de Jerusalén y de la periferia de Roma. Había persecución hacia los cristianos. Si esos cristianos Jesucristo los hubiese anticipado y decirle, bueno, esta es la comisión, pero déjenme advertirles algo, van a morir como antorchas en Roma, porque eso fue lo que sucedió con Nerón. Nerón incendia la ciudad, culpa a los cristianos, y entonces hay una gran persecución propiciada por el emperador. No tenía que ver con convicciones incluso religiosas, sino de venganza. Toman a los cristianos, les untan brea o aceite, los ponen en palos y alumbran las calles principal de Roma. ¿Se imaginan esta escena? En el cual entonces los cristianos están aprendiendo el verdadero valor de haber sido testigos. Y continúa por muchos años. Estamos hablando realmente de 3 siglos, en donde la gente se le empezó a seguir precisamente por su fe.
Ahora no termina con Constantino, hermanos. Viene la época del oscurantismo, viene la época de la Edad Media, de los cristeros. Viene la época en que nace el Islam un poco más allá del año 300 y entonces también hay persecución hacia los cristianos verdaderos y guerras entre los diferentes movimientos religiosos. Posteriormente en la Reforma, hermanos, pareciera ser que es un poco de paz, un poco de alumbramiento, pero nosotros no somos parte precisamente de ese movimiento. Los bautistas, ¿verdad?, tienen precisamente como, vamos a decirlo así, una identificación de las diferentes iglesias que desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, después de que la instituyó y en el libro de Hechos han guardado las doctrinas cardinales del Evangelio. No somos protestantes. Quizás en algún momento dado usted oído esa idea, pero la historia nos muestra que las iglesias de San Agustín no son protestantes. Aparecen los luteranos, los calvinistas, los metodistas, y ellos también llevaron persecución sobre los anabautistas. El anabautista ya existía. Ahora, el tipo de persecución ha cambiado. En el sur de nuestra república hay persecución, lo sabemos. Pero también hay persecución hacia los cristianos en los países que predominantemente son del Islam. En África sucede lo mismo. Quizás nosotros estamos en un lugar privilegiado. La pregunta es, ¿resta importancia la gran comisión para nosotros? ¿Será necesario que estemos frente a este tipo de eventos o acciones para hacernos despertar y darle importancia a lo que verdaderamente es importante? Ahora, hablemos acerca precisamente de esto, y me voy a ir, ya es un poquito más dinámico. Aparecen 3 mandatos. Ese mandato primero, por tanto, ir, ya lo hemos desglosado, y después dice, hacer discípulos a todas las naciones, y va por consiguiente bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién se le confió la predicación del Evangelio? ¿A quién? Saben que en el Antiguo Testamento se le confiaron las Escrituras al pueblo judío, pero en la época de la dispensación de la gracia, se le ha confiado a la Iglesia. Y Dios es paciente para con nosotros. Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Él es paciente para nosotros, por eso su advenimiento todavía no se ha hecho presente, es decir, la segunda venida de Cristo. Cuando usted, hermano, le presenta el Evangelio a un inconverso, este inmediatamente no se convierte en discípulos, en creyente. Después de la conversión, aún queda por delante un camino largo. El creyente debe de crecer. ¿Va a crecer por sí solo? No es sencillo que lo haga así por sí solo. Necesita precisamente el ser enseñado. Eso implica, hermanos, cambios en su vida. Cambios generados por el Espíritu Santo a través de la enseñanza escritural. Los cambios en cuanto a criterios. Sus criterios personales deben de cambiar. Sus actitudes, sus formas de relacionarse, aspectos que tienen que ver con asemejarnos a Cristo cada vez más. Esto, hermanos, es un proceso. La salvación, hermanos, para cualquier persona y para nosotros fue inmediata. Gracias a Dios por eso, porque si usted muere un día después de haber sido salvo, usted se va al cielo con el Señor. Pero su carácter no le dio tiempo de ser cambiado. Las actitudes y los pensamientos pueden llevar a veces no solamente semanas o meses, sino a veces hasta años. La transformación, hermanos, de un creyente a discípulo y asemejarse cada vez más a Cristo es un fruto del contacto y la influencia amorosa que proveemos los demás como cristianos. Los demás como cristianos. Cuando Juan y Andrés respondieron al llamado de Jesús, una de las palabras que a veces pasamos por alto es que, bueno, ellos, siendo discípulos de Juan el Bautista, ven al Señor Jesús y quieren seguirle y dice, ¿dónde moras? Y Él les dice, ¿cómo? Vengan y vean.
Ahora estas palabras así leídas de forma rápida parece ser que simplemente les quería enseñar su casa. No, no se trata solamente de eso, sino se trata de que haya un acompañamiento. Véanme como soy, véanme como vivo y véanme como enseño. Jesucristo hizo una gran cantidad de discípulos. Al final de su ministerio vemos que solamente unos 4 se mantenieron leales y fieles. Quizás otros, todavía temerosos, ponían su fe en él, pero estaban alejados. Así que, hermanos, vengan y vean, es una invitación a que los discípulos sean observadores del testimonio de Cristo. Me parece un poco curioso y me parece un poco desatinado también el hecho de que llegue un invitado de alguien de la iglesia, le demos la bienvenida y diga, es que me invitó fulanito, fulanita, pero no lo veo. No está hoy aquí. Él o ella me invitó el domingo, pero no se apareció el que lo invitó. La intención puede decir, bueno, es buena, gracias a Dios que le invitó. Pero la situación es esta. ¿Cómo observa el invitado? Es una situación real de compromiso, de una experiencia en la vida de quien le invitó, de darle la importancia no solamente a la asistencia, sino al impacto que tiene el haber invitado a alguien, pero tener un proceso de acompañamiento. El crecimiento de los discípulos, hermanos, necesitó acompañamiento siempre. Consideración también en cuanto a su crecimiento. Comprensión a través de sus luchas. Pero sobre todo, lo que menos necesitan es abandono. Lo que menos necesitan es abandono. Piensen en esto, hermanos. Si usted está en un ministerio, usted ha tomado una responsabilidad adicional a la gran comisión. La responsabilidad de ser guía, de ser ejemplo y de acompañar al resto de las personas del ministerio. Y con esa responsabilidad, ¿verdad? En ocasiones podemos decir, bueno, voy a cumplir, voy a poner a disposición. Créame algo, hermanos, con respecto precisamente a la responsabilidad que cada vez nos echamos en un ministerio, en el crecimiento y desarrollo espiritual que Dios nos ha llevado a través de la palabra. Satanás con más fuerza va a atacar. Va a atacar con más fuerza. Él quiere apagar a esas llamas encendidas y quiere hacerlo. A través de dañar el testimonio, a través de causar desánimo, a través quizás en ocasiones, ¿verdad?, ocupando a la gente de afuera. Pero sin embargo puede llegar a ser, incluso a veces la familia, ¿verdad?, en algún momento puede afectar esto. El siguiente mandamiento: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es muy difícil determinar, hermanos, cuánto tiempo se puede llevar un discípulo para que de forma activa guarde todas las cosas que nos ha mandado Jesús. Como les decía, en lo que también podemos hablar de los asuntos, primero dice, ¿verdad?, que toda potestad. Ahí habla de que toda autoridad. Pero aquí habla precisamente, enseñarles que guarden todas las cosas que os han mandado o que nos ha mandado Jesús. Si pudiésemos tomar una lista, ¿verdad?, de agarrar y decir en los evangelios cuántas cosas mandó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y si nos pudiésemos incluso decir, bueno, son muchas, es una lista que a lo mejor no me da tiempo de hacer, pero solamente vaya a ser el sermón del monte. ¿En cuántas de esas cuestiones podemos salir? No hemos guardado de una forma integral todas las cosas, quizás parcialmente. Entonces la pregunta sigue vigente para nosotros: ¿cuánto tiempo nos estamos llevando como discípulos para que de forma activa guardemos las cosas que Jesús nos ha mandado? Ahora le pregunto a usted, y no quiero que me conteste:
Pero ¿cuánto tiempo vivió en el mundo sin Cristo? Unos de nosotros 17 años. Otros, en el caso yo, 17 años, viví en el mundo. Las experiencias más atroces en cuanto a la experiencia del pecado, quizás en mi vida surgieron a partir de la secundaria hasta la preparatoria. Pero usted piense en su experiencia antes del mundo. Quizás en su vida pasada hay cosas que sin duda la avergonzarían. Para algunos quizás adulterios, quizás abusos, quizás soberbia, y nos podemos ir en una lista, ¿verdad? Como Pablo precisamente también a veces lo menciona. Y que menciona y que las cataloga como obras de la carne. ¿Puede usted decir, eso quedó en el pasado totalmente? Y si lo puede decir, amén por eso. Pero ahora hablemos de su presente. ¿Usted guarda todas las cosas que Jesús ha mandado? ¿Ha terminado con esos rasgos? Quizás de pecado, quizás de lujuria, de lascivia, quizás, ¿verdad?, de soberbia. ¿Ha terminado con esos rasgos? Y esas preguntas van desde, para mí y también abiertas para cada uno de nosotros, porque la gran comisión tiene que ver con eso, con la fortaleza y el temor al Señor. ¿Ha manifestado día tras día humildad y sujeción y servicio leal a nuestro Señor? En Gálatas 2:20 dice así, vayan por favor a Gálatas 2:20. Quizás algunos de ustedes ya se lo sepa de memoria. Exactamente. De verdad, a veces admiro a los que tienen una memoria que yo no tengo, hermano. Y hay que ser a veces un poco conscientes con respecto a eso, ¿no? De que a veces no tenemos la memoria necesaria. Gálatas 2:20. Como dice, si usted lo tiene y si lo sabe de memoria, practique su memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observe el contraste en las palabras. Ya no vivo yo, versus vive Cristo en mí. Sin lugar a dudas, es como meter el cuchillo entre la carne y el espíritu. Es como hacer parteaguas en el cual debemos nosotros precisamente entender este principio de nuestra vida. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Es decir, cuando digo ya no vivo yo, estoy muerto a las obras de la carne. Es como si yo dijese, lo que necesito ahora es un médico forense para que determine las causas que me llevaron a la muerte. Pero cuando digo ahora vive Cristo en mí, necesito un médico que me ayude precisamente a que yo tenga una vida integral en cuanto a la voluntad de Dios. En cuanto a la voluntad de Dios. Hermanos, esto no se logra por fuerza de voluntad. Necesitamos la dependencia del Espíritu Santo. No deje ni eche por fuera lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros apropiarnos precisamente de ese poder? Un poder de Dios para salvación, ¿verdad? Bueno, que hablamos acerca del Evangelio, pero un poder que tenemos a partir del Espíritu Santo solamente es a través de la oración y el estudio de la palabra. Porque son los que nos guían. Usted puede decir lo que era, acordándose de su pasado y diciendo una evaluación y reflexión interna y decir, pues yo era esto. ¿Cómo me catalogaba yo mismo, verdad? Quizás yo me decía, quizás yo era una buena persona, pero si quizás había sido deshonesto, pues era un ladrón. Quizás en un momento dado, ¿verdad?, sucumbió ante situaciones de concupiscencia y pues era un fornicario, un adúltero, quizás mentalmente, porque nuestro Señor Jesucristo dice que adultera a partir precisamente de su pensamiento. Pero eso
éramos. Cuando un cristiano ha determinado el olvidarse de su yo y el precisamente apropiarse de esta verdad de que ahora Cristo vive en mí, ¿qué quiere decir? Te doy el control de todo. Te doy el control de mi vida. La tarea se reduce a lo siguiente: lo que Dios puede hacer en ti y lo que estoy dispuesto a cambiar. La iglesia, hermanos, la iglesia fue instruida para recibir a pecadores. No podemos pensar que la iglesia solamente va a recibir a justos, sino recibe a pecadores. ¿Quiénes reciben a los enfermos? ¿Qué institución recibe a los enfermos? Está muy fácil. ¿Cómo les llamamos a esos complejos? Hospitales, clínicas. Si va alguien sano y llega a una consulta y le dice, pues vengo porque solamente quiero pasar un tour, ¿verdad? Quiero conocer, ¿qué hacen aquí? ¿Realmente se necesitará que esa persona esté ahí? Sin lugar a dudas, no. ¿Quiénes necesitamos enfermos? Hermanos, el mundo está enfermo. Está enfermo por el pecado. Está enfermo. No necesita un médico forense porque todavía tiene signos de vida. Porque hasta el último latido de su corazón, el Evangelio puede transformarlo. Pero ¿qué necesita? Que cumplamos nosotros la gran comisión. La iglesia fue instituida para recibir a los pecadores. Sin embargo, si perdemos de vista, hermanos, que como creyentes somos llamados a echar la buena semilla, que esa es nuestra labor, echar la buena semilla, habrá corazones no fértiles, habrá corazones atados por tradiciones y deseos, habrá corazones que quizás incluso se vuelvan simpatizantes y digan, me gusta el oír, pero después de un tiempo dicen, ya no me lleno, ya no tengo ánimos, voy a buscar otra experiencia. Hemos conocido personas que, vamos a decirlo así, pasan de una iglesia, de una denominación a otra denominación, que incluso llegan al espiritismo, llegan a otro tipo de creencias como la Santa Muerte, cuestiones de ese tipo, y no hay algo que les llene. ¿Saben por qué? Porque el espíritu sigue muerto. Porque hay un vacío que todavía no ha sido lleno por el Espíritu Santo, porque no han recibido a Cristo como su Salvador. Quizás encontremos ese tipo de terrenos, pero querido hermano, de verdad, lo que nos compete a nosotros es predicar. Siguiente punto, y se trata ya de la promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, otro absoluto, todos los días. No hay día en el cual podemos decir, no labore el Espíritu Santo, en el cual Dios tiene un descansito. No hay día. Es una hermosa promesa. En Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Recuerden ese versículo que acabamos de leer, ¿verdad? En ese capítulo número 9, que había paz para las iglesias y entonces se predicaba en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria, y falta el último punto, hasta el último de la tierra. Parece que ahí se limitó el trabajo de la predicación porque era con judíos principalmente, y después viene una gran persecución. Y entonces habla de los creyentes y dice, y los que eran esparcidos iban predicando el Evangelio en todas partes. En todas partes. Dentro del modelo, hermanos, de la predicación vemos algunos factores importantes. Por ejemplo, Jesucristo cuando manda de 2 en 2, ¿verdad?, a sus discípulos,
Dice, en las aldeas donde no les reciban, dice, sacudir el polvo de sus zapatos como testimonio para ellos. Pero donde les reciban la paz o el shalom, la paz de Dios se quedará ahí. Cuando se lo reciban, quiere decir que van a estar abiertos a la predicación del Evangelio. En cierto momento de la época misionera de Pablo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, obstaculiza que Pablo, ¿verdad?, predique en Asia Menor y lo manda precisamente a Asia Menor, hasta Macedonia, para predicar el Evangelio. Hay sensibilidad con respecto precisamente a predicar. Desafortunadamente, hermanos, ya os cuento por una experiencia, en algún momento me encontré predicándole a un par de personas, uno estaba sensible y el otro no, pero el que no influyó fuertemente para dejar de escuchar el Evangelio. Mientras yo estaba platicando con ellos y creían en Dios y todo uno de ellos, ¿verdad?, simplemente dijo, yo no quiero saber nada de religión, ¿verdad? El otro se mantenía atento, uno se da cuenta, pero simplemente dice, ¿sabes qué? Déjalo y vamos. Ahora, hermanos, esta bendición, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta bendición lo podemos saber que es para siempre. Cuando se refiere a la frase hasta el fin del mundo, no se refiere a un espacio territorial. Se refiere a la permanencia de Cristo o del Espíritu Santo en nosotros, para siempre. Es la persona del Espíritu Santo quien hace realidad la convicción de pecado en las personas. No somos nosotros. Su presencia no es una verdad aislada de la gran comisión. El Espíritu Santo está íntimamente relacionado con la predicación. Por eso fue el mandato, que deberían esperar hasta que el Espíritu Santo llegara. Como lo dije al iniciar, hermanos, el mundo está enfermos de muerte. Ellos necesitan asomarse a la tumba vacía para conocer la realidad de la resurrección. Necesitan saber que la posibilidad de no morir eternamente está a la mano. ¿Cuánto tiempo? Como lo dije, mientras su corazón lata. Mientras ellos tengan vida física. No puedo, hermanos, dejar de reconocer. No puedo dejar de reconocer que yo como persona lo indigno que soy de la salvación. Si algún día tengo que salir de esta iglesia, no me hará menos salvo, ni me quitará la responsabilidad de predicar, ni tampoco Jesús dejará de acompañarme. Si entiendo bien su presencia, es diaria, es parte de su identidad, porque Él en su naturaleza es amor. En su naturaleza y verdad, por su propia autoridad y soberanía, me hizo hijo de Dios como a usted. Ahora le pregunto a usted, hermano, ¿usted es discípulo de Jesús? Y voy más allá. ¿Es discípulo bajo sus propios términos? Es decir, bueno, yo soy discípulo hasta donde me conviene, hasta donde yo decido entregarme, o es un discípulo leal en los términos de Jesús. Vamos a ver. Dios bendito, debemos realmente considerar que el discipulado para cada uno de nosotros no ha terminado. Tenemos que aprender día con día a hacer todas las cosas que tú nos has mandado, a poder reconocer en aquellas cosas en las cuales hemos sido faltos. Sin lugar a dudas, y gracias por tu benevolencia y paciencia, podemos ver en nuestra iglesia que nuestros hermanos van creciendo en diferentes niveles y en diferentes velocidades. Pero te damos muchas gracias, Padre, porque solamente pertenecen, mi Dios, a tu gracia y, Padre bendito, a la acción del Espíritu Santo en sus vidas.
Por eso es que nos empeñamos en predicar la palabra. De diferentes maneras y bajo diferentes esquemas, sea un taller, sea un curso, sea una enseñanza, como una academia teórica de la doctrina, o como predicaciones prácticas. No estamos, Padre Santo, gracias a Dios, no estamos sujetos a lecturas ya redactadas y repetitivas que se pueden hacer en cada culto, donde incluso a veces quedan en la memoria y ya ni siquiera se necesita un repaso, convirtiéndose quizás en rezos. Padre bendito, no estamos sujetos a eso. Gracias porque tú, Padre Santo, has sido bueno. Porque a cada uno has dado diferentes capacidades. Algunos tienen una capacidad, como lo he dicho, bastante, Señor, notoria de memorización. Algunos otros de interpretación. Algunos otros de aplicación. Algunos otros de sensibilidad, de una enseñanza sencilla dada a los niños. Algunos, Padre Santo, les has mostrado también paciencia, para no perder el enfoque de quizás de repetir una y otra vez las mismas enseñanzas, hasta que éstas queden en el corazón como un sello permanente, indeleble, y que nos lleve precisamente a esas convicciones. ¿Cuánto tiempo hemos de tardar? No lo sabemos. ¿Cuántas cosas hay que ajustar? No lo sabemos. ¿Cuántas veces tenemos que actuar con compasión? Pues yo creo, Señor, que es parte de la vida diaria. Ayúdanos, Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos. Especialmente, Señor, aquellos que están pasando por tratamientos médicos, enfermedad. Aquellos que tienen que tomar decisiones, Señor, de forma diaria, con respecto quizás a cuestiones cruciales. Aquellos que no tienen un trabajo y que, Padre bendito, tienen que proveerse para ellos y para su familia de forma diaria, bendícelos. Que no nos olvidemos de la misericordia y del amor. Al final, Señor, es fruto del Espíritu y es parte de un testimonio correcto. Te doy toda la honra y la gloria y en el nombre de Cristo Jesús, despídenos en paz. Amén. Amén.